Bienvenidos a un capítulo más de Ciencia Dental Latinoamérica, lo que no te cuentan en la escuela. En esta ocasión tenemos a un amigo especial, el doctor Edgar Sánchez, especialista en endodoncia, un erudito en su área que recientemente acaba de ganar un premio de casos clínicos en la Sociedad Europea de Endodoncia. Él es egresado de la Universidad de Guadalajara y hace tiempo ya también me tocó convivir con él en un diplomado en rehabilitación estética. De igual forma, su licenciatura la realizó en la Universidad de Guadalajara y el día de hoy nos va a hablar sobre los traumatismos dentales. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Hola amigo, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Excelente, pues ansiosos, con gusto, sí, y un honor que estés aquí en el canal. Adelante, amigo. Gracias, gracias. Bueno, pues ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Yo soy, como presentó mi buen amigo, soy el doctor Edgar Sánchez, soy especialista en endodoncia por parte de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy les voy a hablar del tema de traumatismos dentales. ¿Va? Este es un tema que me gusta mucho porque tanto dentistas generales como especialistas, no solo en endodoncia, son casos a los que nos vamos a afrontar en nuestro día a día, en nuestra consulta. ¿Qué hacer y qué no hacer frente a un traumatismo dental como primera instancia? Ya en su momento se podrá derivar a las diferentes especialidades, pero ya sea como general o especialista, hay que pues solucionar la situación de momento y ya luego planificar, ¿va? Entonces comenzamos un poquito con la historia. En 1965 se empezó a hacer como pautas para el registro de traumatismos, aunque todavía no estaba establecido como qué entidades o qué tipo de traumatismos se conocían o se habían registrado. Y eso se hizo con el Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial de la Universidad de Copenhague. En el 92, la OMS estableció un sistema de clasificación para diversos tipos de lesiones dentales traumáticas, también llamadas las TDI. Y en el 94, Andreasen, que es el padre de la cirugía, como se podría decir. Actualmente lo conocemos como el padre de la traumatología en, en la cavidad oral. Revisó esta clasificación de la OMS y él hizo como ciertos cambios para incluir ciertas entidades, ciertos aspectos y definir como, digamos, hacer una guía más clara. Y ya en el 2005, él mismo hizo pues la guía de trauma dental, que hasta la fecha es la que utilizamos en todo el mundo. Es como un compendio literal donde te da como una introducción y también va a hablar un poco de cada entidad, el manejo que se tiene que hacer, el seguimiento, los protocolos de tratamiento. Una guía muy completa que está dividida en dos artículos. Si gustan, les puedo compartir también los artículos, pero lo que vamos a ver aquí es pues un resumen de estos artículos y un par de artículos más, enfocados también en el trauma dental. Tenemos que recordar que el traumatismo dental puede pasar en cualquier tipo de etapa de la vida y en cualquier diente, pero es más común que pase en la edad escolar, con niños de 4 a 9, 10 años. ¿Por qué? Porque son los niños que están más activos, por cuestiones de actividades de la escuela, de extracurriculares y simplemente hecho por su edad, todo el tiempo están corriendo, queriendo descubrir todo. La mayoría de los traumatismos dentales, como digo, pueden pasar en cualquier diente, pero la mayoría pasan en el sector anterior, sobre todo en el sector superior. Pero bueno, nadie está eximido de que nos pase. A cualquier persona de cualquier edad, cualquier raza, cualquier profesión nos puede pasar un traumatismo. Y la verdad es que nosotros, si dicen un traumatismo, nos enfocamos más como en un accidente automovilístico, de motocicleta, de bicicleta, pero que en su mayoría sí, sí pasan, aunque también pueden ser traumatismos por actividades deportivas, traumatismos que se dan sobre todo en personas de la tercera edad por su fragilidad, dependiendo cualquier padecimiento que tengan, que pueden llegar a sufrir golpes o caídas.
Y algo que no se sabe muy bien es cuando una persona sufre un traumatismo, una enfermedad en específica que está en terapia intensiva y lo intuban, bueno, los médicos a la hora de hacer el proceso de intubación, pues no lo hacen a propósito, no lo hacen con el mayor cuidado porque su primer objetivo es salvar la vida del paciente, pero a la hora de hacer este proceso de intubación, pues también se llegan a dar ciertos traumatismos en el sector anterosuperior. Y digo, al final no es culpa de ellos están haciendo su actividad y simplemente son cosas que pasan, ¿va? Lo vamos a ver en la plática, pero el enfoque principal de los traumatismos dentales es el tiempo que transcurre entre que pasó el traumatismo y a que llega al consultorio o nos marcan para algún consejo o recibir atención, ¿va? Los tipos más comunes de traumatismo dentales son estos. Vamos a empezar con las fracturas coronales. Con estas es más que nada esencial mantener o recuperar la vitalidad pulpar y suelen llegar a tener un buen pronóstico. También tenemos las fracturas corono-radiculares, que esto es el enfoque principal, va a ser lograr tener una buena interconsulta con los periodoncistas o los rehabilitadores, sobre todo para poder asegurar un buen margen y que la restauración esté bien sellada. Posteriormente, los endodoncistas nos vamos a encargar del tema de la vitalidad pulpar. También tenemos las fracturas radiculares, que en realidad estos son de mayor complejidad, pero tienen mejor pronóstico que las coronorradiculares. Y con estos hay una alta supervivencia de la vitalidad pulpar, sobre todo cuando se divide la raíz en dos. El segmento apical es el que menos sufre necrosis pulpar. Y por último tenemos las luxaciones y avulsiones, este, que bueno, sobre todo aquí es cuestión de eh, la pronta atención que se le da para poder ya sea acomodar el diente a su posición original, vaya, o en un caso de una avulsión, pues reponer el diente en su alveolo, ¿va? Las luxaciones y las avulsiones con frecuencia producen o llegan a terminar en una necrosis pulpar y bueno, eso ya lo veremos más adelante. ¿Qué tan válidas son las pruebas térmicas y eléctricas en dientes traumatizados? Eso es un tema muy polémico porque si bien las pruebas de sensibilidad, en este caso las térmicas frías y calor o las eléctricas nos indican, pues como su nombre lo dice, qué tan aptas son las células nerviosas para recibir estos estímulos, no necesariamente indican la ausencia o presencia de circulación sanguínea, ¿va? Una cosa es como el paquete vascular y otro es el paquete nervioso. Por lo tanto, cuando hay un traumatismo, hay una inhibición de estos impulsos nerviosos hacia estas sinapsis neuronales, ya sea con el estímulo térmico o eléctrico. Entonces, son necesarias, se tienen que hacer, pero estas pruebas solo van a ser como un punto más a considerar cuando hagamos nuestro diagnóstico, no van a ser determinantes, ¿va? Por lo tanto, las pruebas con las más comunes que conocemos, pues como odontólogos generales y los especialistas son las pruebas con EndoEyes, con un spray frío, pero estas carecen de cierta validez, aunque repito, siempre se tienen que hacer, tanto en la cita inicial como en las citas controles. ¿Cómo se van a hacer estas pruebas o cuál es el método que se realizan? Bueno, el objetivo de estas pruebas es determinar si la pulpa va a mantener o va a recuperar este estado fisiológico. Tenemos las térmicas, que son las más comunes con EndoEyes, y las eléctricas, aunque estas se limitan mucho en pacientes con dientes inmaduros, ¿va? El control que recomienda la Asociación Americana de Endodoncia es en la cita inicial se hacen las pruebas, pero también en las citas controles, que van a ser, normalmente se recomiendan que sean las 2, 4 semanas, 6, 8 semanas, 3 meses, 6 meses, 12 meses y posterior anualmente, o sea, una vez al año durante 5 años, ¿va? En cada cita se van a tomar radiografías, se va a inspeccionar clínicamente al paciente, pero también se tienen que hacer estas pruebas de sensibilidad. Ok, tenemos dos panoramas y este es un diagrama que realicé que me gusta mucho porque ejemplifica mucho
y si gustan tomarle una fotografía o quedárselo muy grabado, tenemos un traumatismo y el paciente puede responder en la cita inicial y en las citas controles, pero vamos a hablar primero de la cita inicial, positivamente o negativamente. Esto no es indicativo ni es determinante si hay vitalidad o no. Vamos a ver qué prosigue. En el primer caso, si el paciente en la cita inicial responde positivamente, esto no es un indicativo de que la pulpa está normal. Puede que si ya se haya hecho una alteración en el plexo de Rashko, que es donde viene la inervación, pero puede darnos sospecha de que la vitalidad se va a mantener. Si responde positivo y en las citas controles sigue respondiendo positivo, este es un buen indicativo de que la pulpa está normal y no va a necesitar mayor tratamiento a un control clínico y radiográfico o más moderno, más actual, tomográfico. Si originalmente en la cita inicial respondió positivamente, pero en las citas controles ya las respuestas cambian a una respuesta negativa, esto sí nos puede llegar a indicar un proceso de necrobiosis o de necrosis pulpar, donde ya se está necrosando la pulpa, ya sea con infección o sin infección. Y aquí el tratamiento viene pues a hacer un tratamiento de endodoncia, no solo una pulpectomía, que es retirar pulpa de ya sea una pulpotomía que solo sea la cavidad, una pulpectomía que ya es entrando a los conductos. Se pueden hacer tratamientos previos como recubrimientos, pero bueno, esto significa que ya hay una afección de la pulpa y ya tenemos que intervenir. Por el otro lado, si inicialmente no hubo una respuesta negativa o ausencia de respuesta, ¿eso es un indicativo directo de necrosis? No, no es un indicativo directo de necrosis porque, como les menciono, el plexo de Rashko sufre una alteración, pero todavía tiene la oportunidad de recuperarse. Entonces, inicialmente hubo una respuesta negativa y posteriormente en los controles hay una respuesta positiva. Esto es indicativo de que la pulpa sufrió un traumatismo, una lesión, pero esta lesión es reversible. Por lo tanto, la pulpa va a volver a su fisiología normal, a su estadio normal, y no va a haber necesidad de alguna intervención endodóntica. Cabe mencionar que, como les comentaba, se hacen los controles a los 2 a 4 semanas, 6 a 8 semanas, 3 meses, 6 meses, 12 meses. La pulpa puede tardar hasta 9 meses o más en pasar de una respuesta negativa o ausencia de respuesta a una respuesta positiva. ¿Va? Entonces, en estos 9 meses, siempre y cuando el paciente no tenga sintomatología o presencia de lesión periapical en las radiografías, simplemente vamos a mantener el control, ¿va? Del otro lado, si inicialmente fue una respuesta negativa o ausencia de respuesta y en las siguientes hay por lo igual ausencia de respuesta, bueno, aquí sí es indicativo de que hay una pulpitis irreversible o una necrosis pulpar que se va a mantener o se va a seguir confirmando en las citas control, por lo tanto aquí ya va a ser necesaria una intervención o un tratamiento endodóntico, ¿va? Tenemos la otra prueba, hablando yo de pruebas anteriormente, la de frío o calor, que son las térmicas o las eléctricas. Tienen el gold standard es para determinar la vitalidad pulpar, sería el flujómetro de láser Doppler o flujometría de láser Doppler. Esta es una prueba que originalmente se desarrolló en los años 70 para los oftalmólogos y lo que hace es literal detectar el flujo sanguíneo con más exactitud y rapidez microscópicamente. Ya hay aparatos que se han adaptado, como es el de láser Doppler, a la odontología, más específicamente en la endodoncia. Pues la verdad es que son escasos los consultorios a las universidades que tienen este aparato. Es el gold standard, pero aún no es tan común que se utilice. ¿Por qué? Porque es un aparato bastante costoso. ¿Va? Entonces, digamos que como odontólogo general, si tienes acceso al EndoEyes, ya es ganancia y está bastante bien. ¿Va? Entonces, inicialmente tenemos que hacer una exploración clínica, que son con las pruebas de sensibilidad. Posteriormente tenemos que hacer una exploración radiológica. ¿Y para qué nos va a ayudar esto? Una exploración radiológica, o sea, una toma de radiografías, ya sea panorámica, se recomienda más las periapicales. Más adelante vamos a hablar de eso, pero nos va a poder ayudar a detectar
o a confirmar fracturas radiculares, fracturas coronales subgingivales, desplazamientos dentales, fracturas óseas, reabsorciones radiculares, ya sean internas o externas, y presencia de cuerpos extraños. Esta presencia de cuerpos extraños también voy a platicar ahorita un poco más adelante. En una radiografía nunca vamos a ser capaces de observar fisuras y la verdad es que en una tomografía tampoco. Ya hay ciertos como patrones o indicativos que te pueden ayudar a sospechar donde hay una fisura, pero la verdad es que el único método de detectar una fisura es haciendo una cirugía exploratoria y literal teñir la fisura con azul de metileno o algún otro pigmento y confirmarlo. La Asociación Internacional de Traumatología Dental en el 2020 recomendó que siempre en un traumatismo es necesario tomar 4 radiografías, ¿va? La primera o la paralela, que se va a tomar a 90 grados del eje del diente, que va a ser como la orto. Hay que tomar dos con angulaciones de 90 grados, ya sea una mesializada y una distalizada, y también una de placa oclusal. Entre estas 4 radiografías vamos a poder observar un poquito más, como diferentes datos que si nos quedamos simplemente con la orto no es suficiente, ¿va? Entonces vamos a tomar directamente la orto, la paralela, una con 90 grados hacia mesial, una con 90 grados hacia distal y la oclusal. Y ya con estas radiografías vamos a poder ahora sí estar más cerca de diagnosticar fracturas radiculares, coronales o fracturas también óseas, ¿va? Hablando un poquito de la radiología, sabemos que las radiografías son imágenes en 2D. No es lo mismo, la verdad es que una imagen en 2D que una en 3D. Es muy común que el paciente llegue o sepa de las radiografías panorámicas. Simplemente sí son de ayuda para darnos un como panorama general, pero la verdad es que siempre, aunque el paciente o venga a consulta con una radiografía panorámica, nosotros es conveniente que tomamos una periapical y porque la periapical nos va a dar muchos más datos con menos distorsión y menos angulaciones que una panorámica, ¿va? Porque una panorámica es literal varias imágenes que las sobreposicionan y las juntan para crear la imagen panorámica. Y una periapical puede ser un poquito más exacta, ¿va? Ventajas de las radiografías, pues conllevan baja radiación, son rentables porque son baratas y accesibles, pero pues como les digo, nos dan cierta distorsión, tienen menor sensibilidad a lesiones periapicales y sobre todo en las periapicales puede haber una visualización incompleta del seno maxilar, de las fosas nasales, del ángulo de la mandíbula. Por lo tanto, la verdad es que siempre en endodoncia vamos a ayudarnos, bueno, no solo en endodoncia, pero yo soy endodoncista hablando de endodoncia, nos vamos a ayudar aunadamente de la tomografía computerizada de ascónico, que ahorita vamos a platicar de ella. Recordando que les comentaba de la presencia de cuerpos extraños, por ejemplo, tenemos este caso, cuando hay una fractura, que el paciente, sobre todo pediátricos, tiene algún traumatismo donde hay alguna fractura coronal. Muchas veces pensamos que el pedazo os quedó perdido en el jardín, en la tierra, en el coche, o muchas veces pues, podemos llegar a pensar que el paciente se comió ese pedazo y pues ya no se encontró, ni modo, lo vamos a reconstruir. Siempre hay que tomar una radiografía también de los tejidos blandos, en este caso del labio, ¿va? ¿Por qué? Porque, bueno, el labio o el carrillo, porque estos fragmentos perdidos de tejido dental, ya sea esmalte o esmalte y dentina, se pueden llegar a arrojar en el labio, ¿va? En este caso era un paciente que tuvo un traumatismo, se controló el traumatismo, se hicieron los tratamientos endodónticos y de restauraciones necesarios, pero la lesión en el labio no cicatrizaba y no cicatrizaba. Y ya habían pasado varias semanas y pues bueno, sabemos que los tejidos blandos cicatrizan relativamente bastante rápido. Entonces, al tener esta presencia pues esta lesión no cuadraba,
hasta que ya por fin le tomaron una radiografía al labio y pues resultó que el pedazo que se había perdido de tejido dental estaba incrustado en el labio, ¿va? Entonces se tuvo que pues acceder primeramente un poco, hacer un poquito más la incisión con un bisturí, remover este cuerpo extraño que era este esmalte y dentina y ahora sí suturar y ya vemos cómo no inmediatamente, pero pronto hubo una mejora significativa que no hubo en las semanas anteriores, ¿va? Como les comentaba, también aunado de la radiografía, pues el gold estándar ahorita para diagnósticos es el CBCT o la tomografía computarizada de ascónico. Esta nos va a dar imágenes nítidas en 3D de los dientes y de las estructuras dentoalveolares circundantes. La ventaja del CBCT es que no va a haber superposición de imágenes, es un poquito más exacta y varias de sus ventajas que es de imágenes de mayor resolución en 3D, o sea, en 360 grados, un amplio campo de visión y aquí sí podemos detectar con mayor facilidad cambios patológicos, lesiones preapicales y medirlas, cuantificarlas, ¿va? Desventajas es presencia de artefactos, ya sea por endodoncias, coronas, postes, carillas, restauraciones, que estén cerca al área que queremos observar, como tienen cierta calidad o composición de metal o con partículas de metal, como por ejemplo la gutapercha que tiene partículas de plata, bueno, va a causar como cierto ruido, entonces como que en esa zona nos va a causar cierta, como si se vea borroso, ¿va? Son cosas que no podemos evitar. Y otra desventaja es que suelen ser estudios de mayor costo y con mayor dosis de radiación que las radiografías periapicales, aunque esto de la radiación es relativo porque muchas veces al tomar una radiografía y no nos sale, tomamos otra porque el paciente se movió, porque está dolorido, otra y otra con diferentes angulaciones y a veces terminamos radiando más al paciente con radiografías que simplemente mandándolo a hacer una tomografía, ¿va? Entonces esto es un poco relativo. Aquí tenemos un caso de un órgano dental, bueno, es una radiografía periapical donde podemos observar del órgano dental 12 al 22. Observamos que el órgano dental 11 tiene una lesión periapical, tiene, yo podría observar un poco de ápice abierto, y aquí donde está mi puntero, puedo observar algo, aunque a veces que coincide con esta lesión, pérdida ósea vertical, pero podemos decir que, bueno, hay a veces el mismo trabeculado óseo o las imágenes radiográficas nos hacen estas manchas o estas sombras y aún así no podemos diagnosticar. Mandamos, bueno, en este caso no es mío, pero se mandó a hacer un CBCT y vean, una fractura radicular horizontal o transversal que va desde vestibular a palatino. Aquí sí podemos observar ya una lesión preapical bien establecida, una pérdida de la cortical vestibular. Entonces la OMS nos reporta que para este tipo de fracturas radiculares, de un 55 a un 86%, son mal diagnosticadas o no detectadas, por lo cual la tomografía computarizada de ascónico, el CBCT, nos ayuda bastante para lograrlas identificar o diagnosticar, ¿va? Ok, entonces empezamos con las lesiones de los tejidos duros del diente y de la pulpa, que en este caso es esmalte, dentina y pulpa, y vamos a empezar. Tenemos la fractura coronal, la fractura coronoradicular y la fractura radicular, como ya se los había mencionado. Dentro de la fractura coronal tenemos tres entidades, que es la infracción del esmalte, la fractura de corona no complicada. Cuando digo no complicada, lo van a ver o escuchar que lo digo constantemente. Cuando digo no complicada, ya sea coronal o corona radicular o radicular, es que no hay exposición de la pulpa. Y por tercera tenemos la fractura de corona complicada, que aquí sí ya va a haber exposición pulpar y esto nos cambia por completo el diagnóstico y el tratamiento, ¿ah? Tenemos las fracturas coronorradicular, otra vez, dos instancias o entidades. La primera es fractura coronorraíz no complicada, sin exposición pulpar, y en segundo, la fractura coronorraíz complicada. Aquí ya va a haber exposición pulpar. Y por último, tenemos las fracturas radiculares. Aquí tenemos la fractura horizontal, la oblicua o la combinada, que es pues una combinación de ambas. ¿Ok?
que más adelante vamos a ver. Tenemos dos resultados en todas las entidades, que va a ser el positivo o el favorecedor, que es un paciente asintomático, una respuesta positiva a las pruebas de sensibilidad, no observamos cambios o lesiones periapicales y continúa el desarrollo radicular en dientes inmaduros. Por otro lado, tenemos resultados negativos, donde el paciente presenta síntomas. Se puede llegar a diagnosticar una necrosis pulpar o una periodontitis apical, que son lesiones ya en hueso, se vean o no en la radiografía o en la tomografía, pues sí se van a alcanzar a ver desde su inicio. Y en dientes inmaduros, aquí se va a detener el desarrollo radicular y el cierre apical, ¿va? Entonces comenzamos con las fracturas coronales. Tenemos tres instancias, como ya los habíamos visto. Y la primera va a ser la infracción del esmalte. La infracción del esmalte es una fractura o rotura incompleta del esmalte sin pérdida de estructura dental. Se va como a agrietar el esmalte, pero nunca se va a perder esmalte. Aquí el paciente va a responder positivamente a las fases de sensibilidad, no va a responder a las fases de percusión, no va a haber profundidad del sondeo ni movilidad, ¿va? Conllevan poco riesgo de producir necrosis pulpar si las detectamos y las tratamos. Estas sí se tienen que tratar. ¿Cómo se van a tratar? Bueno, ya les comento, se tiene que hacer un seguimiento minucioso durante 5 años para prevenir una necrosis pulpar y por lo tanto más tratamientos. Y la manera más fácil de tratar estas grietas o estas infracciones del esmalte es con Bond, ¿va? Vamos a, pues literal, grabar el esmalte a su alrededor sin tratar de que llegue o que se meta en esta fisura. Posteriormente, a mí me gusta desinfectar el área con clorhexidina y esto nos inhibe un poco la acción del ácido ortofosfórico. Posteriormente, vamos a colocar Bond con un micro rush. Vamos a tallar unos 20 segundos. Vamos a volatilizarlo con el aire de la jeringa triple y lo fotocuramos, ¿va? Con esto vamos a sellar, porque al final de cuentas sabemos que el bond, los adhesivos son resinas con partículas más pequeñas, por lo tanto, digamos que vamos a sellar estas grietas o estas infracciones del esmalte y como decía anteriormente, simplemente vamos a llevar un control minucioso durante 5 años, como lo indica la Asociación Americana de Endodoncia, donde vamos a hacer la inspección clínica y también las pruebas de sensibilidad para determinar que esta grieta esté sellada y no conlleve, porque sí, aquí les comento que conlleva poco riesgo de producir una necrosis pulpar, pero si no las tratamos y dejamos que las infracciones del esmalte o las grietas estén así sin tratarlas, en un futuro sí pueden llegar a conllevar una necrosis pulpar porque por ahí se pueden introducir bacterias hacia la dentina y sabemos que en los túbulos dentinarios hay prolongaciones de la pulpa, de los odontoblastos, por lo tanto sí se pueden meter bacterias por ahí y causarnos una necrosis, ¿va? ¿Qué va a determinar si hacemos un tratamiento o no endodóntico más allá del sellado, como les dije, con un adhesivo? Es si en los controles hay cambios en las pruebas de sensibilidad, si en las radiografías logramos detectar que ya hay un desarrollo de una periodontitis apical, o si en dientes inmaduros el desarrollo radicular se ha detenido. Ahí es cuando ya deberíamos considerar un tratamiento endodóntico un poquito más avanzado, ya sea una pulpotomía o ya una pulpectomía, ¿va? Así se van a ver. Este caso lo saqué de estas guías de traumatología del doctor Andreasen y vean cómo se observan estas grietas, que al simple vista se pueden observar, pero la manera más fácil pues de confirmarlas es con una lámpara de fotocurado o también teñirlas ya sea con azul de metileno o también con el detector de caries. Los vamos a poder observar y preventivamente para que no conlleve una necrosis pulpar, pues simplemente sellarlas con el adhesivo, ¿va? Como segundo tenemos la fractura de corona no complicada. Esta fractura va a afectar únicamente al esmalte o al esmalte y la dentina, pero nunca va a haber exposición pulpar, ¿va? Aquí tenemos en la primera imagen una fractura del esmalte y acá una que lleva esmalte y dentina, pero nunca va a haber exposición pulpar. Esta es la lesión dental más frecuente, representa un tercio a medio o la mitad de los traumatismos dentales
y estas también conllevan un bajo riesgo de producir necrosis pulpar. Ojo, si también las tratamos correctamente. ¿Y cuál va a ser el procedimiento? La restauración. Va a reponer esta parte de tejido, ya sea de esmalte o de esmalte y dentina, con pues restauraciones adhesivas. Aquí podemos observar en esta imagen cómo tenemos las prolongaciones de la pulpa de los odontoblastos que van a través de los túbulos dentinarios que están en la pulpa. Entonces, si dejamos esta pieza, como en estas imágenes superiores, sin restaurar, bueno, a través de estos túbulos dentinarios sí se pueden llegar a alojar bacterias y por lo tanto sí causarnos una necrosis, ¿va? ¿Cómo lo vamos a restaurar? Si la dentina remanente es mayor a 0,5 milímetros de grosor de proximidad a la pulpa, simplemente hacemos una restauración adhesiva normal con ácido ortofosfórico adhesivo y su resina, ya sea fluida o fluida y de cuerpo, se fotocura, ¿va? Si la dentina remanente es menor a 0,5 milímetros de grosor, aquí sí recomendaría un recubrimiento pulpar indirecto, porque todavía no está expuesta la pulpa, y ya sea con un material biocerámico, ya sea con biodentín, que es lo que más se recomienda, porque también se recomienda el MTA, pero el MTA tiene cierta cualidad o propiedad de pigmentar los dientes y como normalmente estamos tratando con dientes del sector anterosuperior, pues bueno, necesitamos últimamente las pautas de éxito o no éxito en el paciente ya toman en cuenta que el paciente esté a gusto, que esté feliz, que esté contento, ¿va? No solo que no haya lesión y no haya síntomas, también ya hay que tomar en cuenta cómo se siente el paciente. Y si el paciente se ve con el diente pigmentado, bueno, pues esto nos baja la tasa de éxito. Entonces aquí yo recomendaría que utilizaran Biodentin y hacemos un recubrimiento indirecto y posteriormente sellamos este material biocerámico con ionómero y posteriormente hacemos nuestra restauración adhesiva, ¿va? Esto nos va a ayudar a reducir o prevenir completamente la inflamación pulpar que tenemos a través de a causa de estas entidades. Aquí tenemos un caso, donde ahí simplemente es una fractura de corona no complicada, donde solo conlleva esmalte. En este caso, un paciente pediátrico, se ve cómo se alteraron los mamelones y simplemente se restauró, ¿va? ¿Qué es lo importante? Aquí les comento que conlleva bajo riesgo de producir necrosis pulpar, siempre y cuando se restaure correctamente. Si posteriormente bueno, si inicialmente la restauración no fue la adecuada o el paciente se pierde muchos años, sabemos que las restauraciones adhesivas no son para siempre, entonces si no llevamos un control, si el paciente no asiste a sus citas de control y no logramos detectar que esta restauración está ya filtrada, sí, a través de esta restauración filtrada también se pueden filtrar por lo mismo las bacterias y esto sí nos puede llevar a desarrollar una necrosis pulpar, ¿va? Aquí tenemos otro caso de un órgano dental 12, de una fractura coronaria no complicada, pero esta ya conllevó esmalte y dentina. Y algo curioso que les puedo comentar es que el paciente de este caso fui yo. Cuando estuve en el cuarto semestre de la carrera de odontología, estábamos en el laboratorio, práctica de aislamiento, y es común que se aíslen los dientes anteriores porque ahí no es necesario anestesiar. En este caso, por problemas con mi compañera de cómo se utilizó la pinza portagrapas y la grapa. Bueno, la grapa se cerró en el tercio incisal de mi órgano dental 12. Yo vi cómo el fragmento voló y automáticamente empecé a sentir muchísima sensibilidad. Por lo tanto, la doctora Merogenia, que fue mi tutora en Endo 1, luego me anestesió y me llevó a la especialidad. Ahí en la especialidad, pues ya me aislaron. No hubo exposición pulpar, por lo tanto, simplemente se reposicionó el pedazo de diente que se logró recuperar, lo recuperamos del piso y se hizo una restauración adhesiva. Me pegaron mi pedazo de diente roto con una restauración adhesiva y así me duró bastantes años hasta que ya, como les comento, la restauración yo noté que empezó a cambiar de color porque ya se estaba filtrando y pues simplemente a la hora de cambiarme ya el pedazo de diente de esmalte ya era muy pequeño y ya ese pedazo se completó completamente con una restauración adhesiva. Esto fue en realidad, hace 9 años. Eh,
Hasta la fecha no he necesitado ningún tratamiento más allá de la restauración estética. Sigo respondiendo con normalidad a las fases de sensibilidad. No hay un engrosamiento del periodonto, del ligamento. No hay una presencia de una lesión periapical. Entonces podemos considerar que esto fue un éxito. Y la tercera instancia es la fractura de corona complicada. Aquí ya va a haber exposición pulpar. Por lo tanto, esto va a conllevar fractura del esmalte, la dentina y la pulpa, ¿va? Este representa un muy bajo porcentaje de 0,9 a 13% de lesiones dentales. Y aquí el tratamiento se como que abre en dos opciones, ¿va? Si determinamos que la pulpa todavía está vital, se puede hacer desde un recubrimiento pulpar directo, recomendado con un material biocerámico, una pulpotomía, perdón, parcial o completa, también con material biocerámico, o si ya hay un proceso de pulpitis irreversible o un estadio más avanzado, una necrosis pulpar, ya tendremos que hablar de una pulpectomía, ¿va? Que es la remoción de tejido pulpar, tanto de la cámara como de los conductos. Y si tenemos una pulpa vital que simplemente está sufriendo una pulpitis reversible, que la podemos como detener y que la pulpa vuelva a su estadio normal o haciendo una pulpotomía parcial o completa. Eh, si lo hacemos a tiempo, podemos conservar la vitalidad pulpar. Sobre todo esto es importante acuérdense que los traumatismos pasan en su mayoría en niños jóvenes o niños, entonces en su mayoría tienen dientes inmaduros con desarrollo radicular incompleto o cierre apical incompleto. Entonces, con este tratamiento de la pulpa vital fomentamos el desarrollo radicular y este cierre apical. Si no establecemos un tratamiento adecuado o a tiempo, bueno, podemos casi asegurar que esta pulpa va a terminar en una necrosis pulpar y aquí sí ya, sí o sí, como les comentaba, va a ser necesaria una pulpectomía, ¿va? Esta, a ver, si nos elegimos entre un tratamiento de la pulpa vital o una pulpectomía, va a depender, como les digo, del estadio del desarrollo del diente, tiempo entre el accidente y el tratamiento, si hay una lesión periodontal concominante o cómo se va a realizar este plan de restauración. La bibliografía, estas pautas nos comentan que hasta 48 horas posteriores al traumatismo solo va a haber menos de 2 milímetros de pulpa inflamada. Entonces aquí podemos hacer una pulpotomía parcial o una pulpotomía completa y con eso, sobre todo si es un diente inmaduro, hacemos la pulpotomía con cemento biocerámico y así podemos pues promover que esta raíz termine su desarrollo radicular y su cierre apical, por lo tanto va a ser un diente que va a tener mejor pronóstico, ¿va? Un poquito adentrándome al tratamiento de la pulpa vital, como les comentaba, ¿qué requisitos necesitamos para el éxito de un tratamiento de la pulpa vital? Pues bueno, que sea hacerlo en una pulpa no inflamada o en una pulpa inflamada con capacidad de ser reversible. Se va a hacer un recubrimiento de la pulpa, ya sea directo o, bueno, pues también una pulpotomía es literal el contacto del biocerámico directo con la pulpa. Y además de este material biocerámico, sellarlo muy bien con una restauración, pues las que se utilizan últimamente, que son adhesivas, pero que sea un sellado hermético, ¿va? Para que esto nos actúe también como una protección antibacteriana. Como les comento, se recomiendan, antes se lograban este tipo de tratamientos porque, bueno, los tratamientos de la pulpa vital no son novedosos, no son actuales, ya llevan muchos años haciéndose, pero antes se utilizaban, por ejemplo, se realizaban con hidróxido de calcio. En estudios o en seguimientos se detectó que el hidróxido de calcio, en cierta manera se reabsorbía, entonces quedaba como ese espacio vacío entre la pulpa o el puente dentinario que se realizó y la restauración, y esto podía llegar a causar el desarrollo de fisuras o fracturas. Por lo tanto, lo nuevo o lo que sí es novedoso o actual son los materiales biocerámicos, que como les comento, tanto el MTA como el Biodentin son opciones muy viables. Normalmente el MTA lo usamos en recubrimientos o en pulpotomías en dientes posteriores, donde si hay pigmentación del diente no hay tanto problema. Como estamos hablando del sector anterior, que es un sector pues bastante estético y al final son a cualquier persona.
pero aún más en niños y en adolescentes, pues el tema de la autoestima, del bullying es importante. Entonces yo utilizaría Biodentín, o me gustaría que utilizaran en el caso de Biodentín, porque este no pigmenta, ¿va? En teoría. Y aquí tenemos un protocolo bastante claro de cómo se realiza un tratamiento de la pulpa vital. Anestesiamos al paciente, aislamos, un aislamiento absoluto con dique. En este caso, por cuestiones desconozco, pero yo me imagino que la estabilidad del aislamiento se realizó con grapas más allá, o sea, en los dientes, en los caninos, en los premolares, para no causar mayor, si en este caso había cierta movilidad, no causar mayor movilidad en estos dientes. Entonces aquí vemos que se colocan bueno, no se observa, pero yo me imagino que colocan las grapas a distancia y simplemente estos dientes se aislaron con Lilo, que es una técnica muy viable. También lo podemos hacer con barrera gingival, con cianocrilato, simplemente reducir la saliva y la humedad para que este tratamiento tenga el mayor éxito posible. Entonces ya que se realizó este aislamiento, desinfectamos superficialmente ¿con qué? Simplemente puede ser con clorexidina o también lo que tengamos a la mano, los endodoncistas siempre tenemos a la mano hipoclorito de sodio, irrigamos con hipoclorito de sodio, vemos cómo se va a controlar el sangrado. Posteriormente, eh, secamos un poco, no lo vamos a echar aire de la triple directo, podemos agarrar una torunda de algodón estéril, aunque hay estudios que indican que ya esas microfibras del algodón se pueden quedar ahí, pero bueno, vamos a secar, también podría ser con el aire de la triple, pero a distancia, porque no queremos desecar la pulpa de más. Entonces, si queda un poco humectado, no pasa nada. Colocamos, por eso utilizamos cementos biocerámicos, porque tiene la capacidad de también convivir o de estar estables en presencia de humedad. Entonces, colocamos el cemento biocerámico, que en este caso yo espero que haya sido Biodentín, porque no comenta. Ah, en realidad se hizo con hidróxido de calcio, pero bueno, yo recomendaría, como les comento, que se haga con Biodentín. Se pone el Biodentín, se compacta sin hacer tanta presión. Posteriormente se sella, como podemos ver en la imagen F, se sella el Biodentín con ionómero de vidrio. Se recomienda o el protocolo es que los cementos biocerámicos siempre se sellen con ionómero de vidrio, porque también tienen como esta biocompatibilidad y no hay tanto problema si no está completamente seca la cavidad. ¿Por qué? Porque también si grabamos con el ácido ortofosfórico sobre directamente el biocerámico, sí podemos alterar un poco su estabilidad y su función. Entonces, se hace como un sándwich. Pulpa, cemento biocerámico, ionómero de vidrio. Se recomienda que sea autocurable para no causar una afectación mayor con la pulpa con los fotocurables. Y posteriormente, aquí sí ya podemos grabar el esmalte, la dentina con ácido ortofosfórico. Posteriormente, utilizar adhesivos y hacer nuestras restauraciones adhesivas estéticas, ¿va? Ese sería como un protocolo del tratamiento de la pulpa vital. Continuamos ahora con el tratamiento de la pulpa no vital. Tenemos dos casos, o sea, en una pulpa donde ya tengo una pulpitis irreversible o una necrosis. Bueno, aquí lo complejo serían dientes inmaduros. ¿Por qué? Porque aquí se va a detener el desarrollo radicular y el cierre apical, por lo tanto la pieza tiene peor pronóstico, pero pues no lo vamos a obturar como quien dice. Se pueden hacer tratamientos como para fomentar un poquito más este desarrollo apical o este cierre, perdón, desarrollo radicular o cierre apical. Entonces, en dientes inmaduros tenemos tres opciones. Realizar un tope apical, que es el menos recomendado. Hacer una pexificación, que es el desarrollo, el procedimiento por el cual se va como inducir, tal vez, más bien, no se va a inducir el desarrollo radicular completo, pero se va como inducir como que se haga un desarrollo de tejido duro en el ápice, queriendo imitar como si se estuviera haciendo un cierre apical y así ya poder obturar y que la obturación sea más segura. Y lo actual o lo más novedoso es la endodoncia regenerativa,
que en este caso sería la técnica de revascularización, que les voy a hablar un poquito adelante de esto. En dientes inmaduros, ¿va? Y en dientes maduros, cuando la pulpa ya no es vital, pues se recomienda hacer una necropulpectomía, sin tanto problema o complicación. Rápidamente les voy a hablar un poquito. ¿Qué es esto que está aquí? Un segundo. Ya. La primera opción que les dije es un tope apical. Tenemos un diente con, aquí, si lo comparamos con los dientes contiguos, que normalmente es lo que realizamos, podemos observar que está casi su desarrollo radicular terminado, pero no hubo un cierre apical. Entonces aquí hay un mayor riesgo de que todos los materiales, tanto de desinfección como el hipoclorito como de obturación, se extruyan con facilidad al periápice y aquí ya hagamos una reacción en los tejidos óseos. Va, entonces, literal, el tope apical es con un cemento con ayuda del hidróxido de calcio, que antes se hacían los topes apicales con hidróxido de calcio, y posteriormente ya con los cementos biocerámicos, ya se están haciendo con estos cementos biocerámicos, se hace un topecito de material, pues este cemento biocerámico va a endurecer, y ahora sí sobre este cemento biocerámico, que es esta tercera imagen, ahora sí ya vamos a poder obturar el conducto con gutapercha y después su restauración definitiva, ¿va? Esto es como, este tope apical se hace como un margen de seguridad para que a la hora de que obtenemos el conducto, nuestros materiales de obturación y les digo de desinfección no se extruyan al periodonto. Es la opción menos recomendada, pero es una opción. La otra opción es, en este caso, una pexificación, que como les comento, tenemos el caso de un dens imaginatus, que es justamente el caso con el que gané el premio de casos clínicos en el Congreso de la Sociedad Europea de Endodoncia, que celebró en el pasado septiembre en París. Tenemos un dens imaginatus mandibular tipo 3B de Ehlers. Si se fijan, normalmente estos dens se caracterizan por tener ápices abiertos. Entonces, todo lo que íbamos a obturar o también las soluciones desinfectantes, pues había riesgo de extrusión, ¿va? Entonces, en vez de obturar luego, hicimos una técnica de apexificación, donde se deja hidróxido de calcio como medicación intraconducto. Lo recomendable es que se deje 7 días. Aquí se deja por tiempos más prolongados, que en este caso se dejó hasta 4 meses, con recambios cada mes. Cada mes asistía el paciente, retirábamos el hidróxido de calcio que había en la cavidad, volvíamos a irrigar y volvíamos a dejar hidróxido de calcio como fresco o nuevo, ¿va? Y este hidróxido de calcio va a inducir una respuesta de tejido duro que se hace como un tejido tipo hueso cemento, donde prácticamente podemos ver en este corte tomográfico que en vez de tener un ápice abierto, se hizo como ya como aplanado, se hizo una barrera de tejido duro y por lo tanto cuando observamos que ya estaba desarrollada esta barrera, pues ya ahora sí obturamos con ningún problema o riesgo o preocupación de extruir nuestros cementos. Y lo que les comentaba, la técnica de revascularización es la como endodoncia regenerativa, técnicas más novedosas, donde las generalidades tenemos un diente normal que sufre alguna fractura coronal complicada, se necrosa el nervio, se detiene el estadio de desarrollo radicular y cierre apical. Por lo tanto, vamos a hacer la primera fase, que es limpiar muy bien las paredes, irrigar con hipoclorito de sodio y EDTA y dejamos medicación intraconducto, ¿va? Le dejamos la medicación intraconducto mínimo 5 a 7 días y lo novedoso es como lo que sigue. En la segunda cita vamos a retirar el hidróxido de calcio con ayuda de la lima. Vamos a volver a lavar con hipoclorito de sodio y EDTA, que el EDTA es importante que sea nuestro último irrigante porque este va a fomentar como el desarrollo y les va a dar como el ambiente adecuado a las células madre para que se desarrollen. Y digamos que nuestra conductometría es 20.
pues vamos a meter la lima a 21, 22, 23. Vamos a estar picoteando el periodonto, que en realidad vamos a estar picoteando o estimulando el sangrado de la papila apical, porque la papila apical es de los reservorios con mayor cantidad de células madre que hay en el cuerpo. Entonces vamos a observar cómo el conducto se va a llenar de sangre. Recordemos que era un conducto ya necrosado, completamente seco, vaya. Entonces vamos a observar cómo, debido a esta estimulación, este picoteo de la apical, se va a llenar el conducto de sangre, se va a formar un coágulo. Este coágulo, como viene este sangrado de la papila apical, va a estar lleno o rico en células madre. Por lo tanto, se va a dejar que se haga el coágulo de sangre. Posteriormente se coloca una barrera de fibra de colágeno, puede ser de esos de Gelatam. Encima del Gelatam ya colocamos nuestro cemento biocerámico, que puede ser MTA o Biodentin, luego nuestro ionómero de vidrio y luego nuestra restauración adhesiva, ¿va? Y los estudios que no son estudios con controles a tantos años, hay unos que tienen a 5, 6, 7 años, pero indican que este, con este coágulo que se alojó dentro del conducto lleno de células madre, esto promueve el desarrollo radicular y el cierre apical, ¿va? Esto sobre todo se hace inicialmente se empezó a hacer en dientes inmaduros, ya se puede también usar esta técnica, se está utilizando también en dientes maduros, ya es un poquito más técnico de especialistas, pero eh, bueno, lo que nos ayuda esta técnica es, a diferencia del toque apical y la apexificación, aquí sí promueve el desarrollo o la terminación del desarrollo radicular y el cierre apical. Por lo tanto, el diente, pues con su raíz bien desarrollada, va a tener mejor pronóstico y en un futuro, si estas restauraciones se llegan a filtrar, pues la raíz ya va a estar desarrollada, ya se va a poder hacer una pulpectomía normal, ¿va? Este es un caso y así se va a observar. Tenemos un órgano dental 21 con desarrollo radicular incompleto porque tuvo una fractura coronal no complicada, pero vean lo abierto que está el lápiz, ¿va? Esto para un endodoncista obturarlo es de aguas, o sea, sí, sí te pone muy nervioso y la verdad es que ya no se recomienda obturarlo. Entonces aquí se hace esta técnica de revascularización donde en todo este segmento de la raíz está el coágulo de sangre, y después está el cemento biocerámico, el llenado de vidrio, la restauración adhesiva, y vean cómo a los 10 meses se empieza a ver mayor desarrollo radicular y cierre apical, ¿va? Entonces esta técnica de endodoncia regenerativa, pues la verdad es que es una técnica bastante viable y válida. Y bueno, como les comentaba, en dientes maduros, pues con ápice cerrado, pues simplemente se hace una pulpectomía, que es el tratamiento endodontico como convencional, el tratamiento de conductos, ¿va? Donde aquí podemos observar simplemente una fractura coronal, complicada y simplemente como en un diente maduro con terminación radicular y cierre apical, pues simplemente se obturó y aquí podemos observar la presencia de un conducto lateral obturado, ¿va? Ahora vamos a pasar a las fracturas corono-radiculares. Estas fracturas, se dividen normalmente en un fragmento coronal, mesial o distal, y un segmento, eh, pues lo que queda, que es muchas veces ya conlleva, por allá, más allá de la unión cemento-esmalte. Aquí el paciente, pues en teoría va a responder con normalidad a las pruebas de sensibilidad y no va a haber respuesta a la percusión. Aquí lo importante es evaluar la extensión de esta fractura, ¿va? Porque ya conlleva la corona y la raíz. Tenemos que ver si está supra o alveolarmente. Y esta extensión va a determinar el pronóstico del diente y qué tratamiento se va a realizar, ¿va? Muchas veces la extensión apical de la fractura no va a ser visible en las radiografías, por lo tanto ya las nuevas actualizaciones de estas guías es pues la utilización de la CBCT o el CBCT.
Y normalmente las fracturas coronorradiculares se suelen extender por debajo del margen gingival, por lo tanto el diente debemos tener una interconsulta nosotros endodoncistas con periodoncistas y con rehabilitadores para poder conseguir una buena restauración coronal con un buen sellado hermético, ya sea haciendo un alargamiento de corona, una extrusión ortodóntica o quirúrgica, una elevación de margen, lo que sea más conveniente para el paciente, pero que podamos asegurar un buen sellado, sobre todo, pues si ya está subgingivalmente, ¿va? Tenemos dos tipos de fracturas coronorradiculares, como les comentaba, la no complicada, que es una exposición pulpar, solo lleva esmalte, dentina y cemento, y las complicadas, que llevan exposición pulpar, que llevan esmalte, dentina, cemento y pulpa, ¿va? Y como aquí ya está involucrada la pulpa, les pongo una imagen más, otra vez, de cementos biocerámicos, ¿va? Las opciones del tratamiento van a depender de la edad del paciente, de qué tan a tiempo acudió a atención y también de la cooperación del paciente. Se puede hacer desde una extrusión ortodóntica del fragmento, este, perdón, aquí es del fragmento coronal. Se puede hacer un tratamiento de conductos si la pulpa ya tiene una pulpitis irreversible, una necrosis y posiblemente una restauración. Se puede hacer una inmersión de la raíz, que es en pacientes donde no se pueda hacer la extracción porque ya no tiene un buen pronóstico ni con alargamiento de corona ni con extrusiones. Bueno, en vez de retirar la raíz, digamos que se sepulta. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que no haya un colapso óseo, una pérdida ósea, ¿va? Sobre todo si es un paciente joven que todavía no termina su desarrollo craneofacial, entonces vamos a ganarle tiempo para que en un futuro ya se haga la extracción de la raíz y ya se pueda colocar un implante, ¿va? Para que no haya un colapso óseo. Un reimplante intencional, que es literal cuando sacamos el diente por completo, lo luxamos, lo sacamos con forceps, sin, con cuidado de no dañar las células periodontales y sellar como esta fractura coronorradicular eh, extraalveolarmente y se vuelve a colocar el diente. Es muy importante que este procedimiento se haga en menos de 15 minutos y por último un autotrasplante, ¿va? Bueno, y como último, pues la extracción. Al final de cuentas, que sea nuestra última opción. Este es un caso de un paciente que tuvo un trauma, un multitraumatismo. Estas fotografías nos las compartió, bueno, mi compañero, porque este caso es del doctor Andrés Olvera, un compañero mío de la especialidad. Le compartió el papá estas fotografías del paciente, del hospital. Obviamente, pues primero está poner en estabilizar o salvar la vida del paciente, tratar sus lesiones cranofaciales, que conlleven como algún riesgo a algún órgano, alguna afectación, y ya pues la atención dental queda como en segundo plano, no menos importante, pero sí es la jerarquía de importancia, pues primero es la vida del paciente, este, tratar las lesiones nasales, pues porque el paciente tiene que respirar y ya posteriormente se trajo al paciente a consulta dental. Se puede observar cómo hubo una fractura coronorradicular del órgano dental 22. Primera instancia, se aísla. En este caso es un aislamiento de split dam o un aislamiento pues entre relativo y absoluto, pero es, bueno, lo que mejor se pudo hacer en este caso, porque también los dientes tenían movilidad, entonces no podemos literal colocar una grapa. Se repone lo que queda de tejido porque ¿cuál es el objetivo? Estabilizar los dientes, como está en esta imagen con el aislamiento, no se puede colocar una férula, entonces los dientes van a continuar con movilidad. Intentamos dejar una férula semirrígida mínimo 2 semanas. Entonces, digamos, restaura provisionalmente para poder colocar la férula. Se deja la férula semirrígida 2 semanas y con esto vamos a reducir la movilidad y ya posteriormente, para poder salvar estas raíces o estos pedazos de raíz con un poco de esmalte y dentina, y posteriormente ya vamos a
atacar la situación pulpar, ¿va? 2 semanas, se retira la férula, se hace una pulpotomía completa en el órgano dental 22, se sella con ionómero de vidrio. Vean cómo pues se tuvo que abrir un poco el tejido gingival para poder asegurar este buen sellado de la pulpotomía. Posteriormente ya tuvo la férula por 2 semanas, los dientes presentan menos movilidad, ya se pueden aislar, colocar una grapa directamente aquí y procedemos directamente a las restauraciones tanto del órgano dental 11 como del 21. El 11 para que no conlleve una necrosis pulpar y el 21 pues para que la pulpotomía tenga buen pronóstico con un buen sellado, ¿va? Vean cómo fue como la situación inicial del paciente después de que lo dieron de alta del hospital y cómo quedó, ¿va? El paciente recobra pues su sonrisa, su salud, y como es un paciente joven, a lo mejor estos tratamientos no van a durar toda la vida, pero estamos ganando tiempo para que, como les decía, continúe su desarrollo craneofacial y no haya un colapso óseo. Y también, como les decía, muy importante la cuestión estética. El paciente no va a tener problemas de autoestima, no va a tener problemas de bullying, no va a tener temas de psicológicos. Entonces, digamos que esto fue un éxito 10 de 10 por nuestro compañero Andrés Olvera. Y este es un caso también que le llegó al doctor Víctor Hugo, un amigo mío también de la especialidad, colega, y curiosamente, bueno, no curiosamente, él metió este trabajo en el Congreso de la Asociación Mexicana de Endodoncia hace 2 años y ganó el primer lugar por caso clínico en video. Y les voy a poner el video. Politraumatismo, fractura coronarradicular del órgano dental 21, se corta el pedazo coronal porque ya no se ve mucho porque ya está expuesta la pulpa, se controla el sangrado con pellets, se hace un recubrimiento directo, se sella con ionómero y después con resina y se reposiciona, ¿va? Se recupera la estética, se conserva la vitalidad pulpar con el objetivo de que haya un desarrollo radicular y un cierre apical. Como les decía, estamos ganando tiempo, esos tratamientos no son para toda la vida, pero como es una persona joven, estamos ganando tiempo. Y ahora vamos a pasar ya llevamos más de la mitad. Vamos a pasar a las fracturas radiculares, ¿va? Las fracturas radiculares afectan al cemento, la dentina y la pulpa dental. Son más complejas que las coronas radiculares, pero tienen mejor pronóstico. Ahorita les voy a comentar por qué y tenemos de 3 tipos: horizontal, oblicua y combinadas, ¿va? Algo muy curioso es que los dientes inmaduros con pulpas vitales, o sea, dientes de niños con pulpas vitales, estos dientes raramente sufren fracturas radiculares horizontales. ¿Por qué? Por lo mismo de tener este ápice abierto, esta raíz con una terminación radicular no completada, pues como que amortiguan más este tipo de golpes y hay menos incidencia de fracturas radiculares. Eh, Representan menos del 3% de todas las lesiones dentales. Y la fractura radicular horizontal, hay un desplazamiento del segmento de la corona, o sea, se va a extruir un poco, digamos, dividimos dos, el tercio apical y el tercio cervical, y el tercio apical normalmente no se va a desplazar. El tercio apical muy rara vez va a sufrir de alguna necrosis, entonces muchas veces pues se va a ignorar este segmento apical, no se le va a hacer nada, absolutamente nada, y nosotros simplemente vamos a trabajar con el tercio cervical, que este sí va a sufrir una necrosis en el 25% de los casos, pero al final solo vamos a tratar este segmento coronal, nunca el apical, ¿va? Habitualmente las fracturas radiculares son oblicuas, o sea, en sentido vestíbulo-palatino o palatino-vestibular, y con una radiografía, no, como les comentaba, no se van a detectar o diagnosticar. Necesitamos pues estas radiografías con diferentes angulaciones que les comenté o el gold estándar que es el CBCT. Aquí tenemos un ejemplo de cómo en una radiografía
con cierta angulación no se alcanza a ver. En la orto o la más recta sí se alcanza a ver como cierta alteración y también en otra angulación se ve diferente, ¿va? Tenemos aquí tres radiografías de los mismos dientes con diferentes angulaciones y observamos diferentes cosas. El tratamiento de estas fracturas radiculares horizontales es reimplantar el segmento o reaproximar los segmentos, tanto el cervical con el apical, lo más posible. Y la única manera pues, de lograr esta aproximación de los dos segmentos es literal. Si el diente ya está un poquito, este segmento cervical ya está un poquito estable, pues literal lo vamos a volver a desestabilizar para volverlo a colocar en su posición correcta, porque muchas veces se estabilizan, pero ya en posiciones incorrectas, como lo podemos ver en esta imagen, y no nos funciona que esté en esta imagen, ¿va? Entonces, aunque ya no tenga movilidad, pues nosotros lo vamos a volver a desplazar o a causar esta movilidad para reposicionarlo en el lugar correcto con muchísima presión y así ya poderlo ferulizar. Aquí, ¿qué va a pasar? Rápido como generalidad, vamos a anestesiar muy bien al paciente porque entre los dos segmentos, entre estos dos, se empieza a formar un coágulo de sangre porque empieza a haber como este proceso de remodelación ósea. Lo que nosotros queremos es deshacer o exprimir este coágulo. Por lo tanto, vamos a agarrar bien anestesia al paciente con una ayuda de un asistente. Vamos a pues primero dislocar este segmento para reposicionarlo en su posición. Vamos a hacer muchísima presión. Al paciente le puede llegar a molestar, por eso recomendamos que esté muy bien anestesiado. Y conforme más empujemos con mucha fuerza, este coágulo que está aquí se va a empezar a deshacer para que los segmentos se aproximen lo más posible. Mientras tú estás con muchísima presión reposicionando el segmento coronal, tu asistente o tu colega va a estar ferulizándolos para que se queden en esa posición, ¿va? Y que encuentren la mayor estabilidad posible. Si transcurre mucho tiempo entre el traumatismo y la tensión dental y hay una incapacidad de reposicionar lo mejor posible, pues bueno, esto es indicativo de mal pronóstico. En este caso fue también un politraumatismo, donde se perdió el órgano dental 11 y 12. Y bueno, lo que se quiso salvar es el órgano dental 21, donde sufre una fractura radicular horizontal. Y como les digo, se reposicionó el 21 lo más posible con mucha fuerza, se ferulizó y esta férula flexible se va a dejar durante 4 semanas, de 4 semanas a 4 meses, para que me regreses otra vez, para que este segmento se estabilice, digamos que haya una cicatrización ósea. ¿Y con qué objetivo? Tal vez no va a durar para siempre este diente, pero como les digo, por cuestiones estéticas sí. Y una vez más, para que no haya un colapso óseo y en un futuro, cuando el paciente ya esté bien desarrollado, haya hueso suficiente para poder colocar un implante, que sería el tratamiento ideal, ya que fracase, ¿va? Pero mientras se va a mantener ahí este diente. Y también se podría colocar un provisional que se agarre del órgano dental 13 y del 22, ¿va? Como pues dientes que se utilizan para las prótesis totales o removibles, y todo esto va a ser provisional. Ahora, vamos a hablar un poquito del tratamiento de las complicaciones. Vean este caso de una fractura radicular. Yo considero que esta es una oblicua. Eh, Tenemos la fractura radicular coronal, la vamos a dividir, y como que pasa en el tercio coronal y las que pasan en el tercio medio y apical. ¿Cuáles pensarían que tienen mejor pronóstico? Pues en realidad las que pasan en el tercio medio o apical, ¿va? Entre más cerca de la corona esté la fractura, peor pronóstico va a tener el caso, ¿va? Como les digo, pues se tienen que reposicionar. En este caso se tienen que exprimir este coagulito y para que se afronten los segmentos lo más posible. Y posteriormente se va a realizar una necrosis de este segmento, del segmento coronal, que es el que más propenso a que sufra una necrosis. Y aquí tengo un caso.
un órgano dental 11 y 21. El 11 sufrió una fractura radicular, no estoy seguro si es horizontal u oblicua, pero va más hacia tercio medio, tercio apical, por lo tanto tiene buen pronóstico. Primero, como les digo, se afrontan entre más pronto en cuestión de tiempo entre el traumatismo y aproximarlo, más fácil va a ser, ¿va? Porque cada vez el coágulo se establece más, entonces va a ser más complicado como exprimirlo. Muchas veces no vamos a reposicionarlo mucho, pero bueno, ganancia, lo que se pueda, ya es ganancia, ¿va? Entonces los afrontamos en los tejidos, se ferulizan, pasan 2 semanas y como les digo, se va a desarrollar una necrosis muy comúnmente del segmento coronal. Por lo tanto, se hace el tratamiento de conductos, pero solo del segmento coronal. Aquí tenemos la radiografía de conductometría. En este caso se decidió, no sé mucho del caso, es un caso que me compartió mi tutora de la especialidad, la doctora María Eugenia Vázquez. Se decidió retirar este segmento apical y aquí tenemos una obturación del segmento coronal, ¿va? Podemos observar cómo al control de un año ya hay más cicatrización ósea, este segmento coronal presenta menos movilidad y les digo, a lo mejor este diente no va a durar mucho tiempo, pero lo que dura es bueno por cuestiones estéticas, pero también por cuestiones de que no haya un colapso óseo. Que cicatrice perfecto todo esto, que el paciente termine su desarrollo craniofacial y este ya después se puede considerar un tratamiento un poco más duradero cuando ya esté más grande el paciente, que sería aquí un implante. Ahora vamos a hablar de las lesiones traumáticas en los tejidos periodontales, o sea, en el ligamento y en el hueso, ¿va? Tenemos la fractura alveolar o la fractura de hueso, la concusión, la subluxación. La luxación, tenemos 3 tipos de luxaciones: lateral, extrusiva e intrusiva, y la avulsión. La fractura alveolar, ¿va? Suelen ser muy impactantes. Es una fractura que involucra el hueso alveolar y puede extenderse hacia huesos adyacentes. Y recordemos que normalmente los traumatismos son politraumatismos, entonces puede ser una combinación de una fractura coronal complicada o una radicular junto con una fractura alveolar, ¿va? Entonces tenemos que determinar ambas instancias, diagnosticarlas y tratarlas en su momento por escala o jerarquía de prioridades. Entonces, en estos casos se puede presentar movilidad y desplazamiento del segmento óseo y también, pues, junto con el segmento óseo, pues los dientes. Y aquí se va a alterar el plexo de Rashko, entonces los dientes pueden, en su mayoría, no responder a las pruebas de sensibilidad pulpar. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues literal, volver a, dependiendo otra vez qué tanto tiempo pasa eh, del traumatismo a la atención que lleguen con nosotros, pues vamos a volver a, pues, desalojar el diente de la posición en la que está para poderla colocar en su posición correcta. Vamos a colocar una férula semirrígida. Aquí sí va a ser de 4 semanas a 8 o 12 semanas, dependiendo qué tanto fue la fractura alveolar, sobre todo porque necesitamos que pues cicatrice este hueso. Por lo tanto, conforme vaya pasando el tiempo, va a haber menos movilidad. Y posteriormente aquí estamos como atacando la fractura alveolar. Posteriormente vamos a determinar o evaluar el estado de la vitalidad pulpar para ver si también va a requerir un tratamiento de conductos, ¿va? Aquí tenemos un caso de mi compañera, la doctora Priscila Torres, donde se ve un traumatismo, fractura coronal no complicada porque no hay exposición pulpar. Dices, no pasa gran cosa. Evidentemente el paciente presentaba mucha sintomatología, por lo tanto se mandó a hacer una radiografía. Y originalmente se feruliza porque vean lo que se observó. En la radiografía se observó así. Ya podemos ver que no solo fue una fractura coronal no complicada, también fue una fractura ósea, va una fractura alveolar. Por lo tanto, se mandó a hacer el CBCT, ya que el paciente, en cuanto se vio esto en la cita, se ferulizó y después en el CBCT se pudo ver la extensión de la fractura, ¿va? Entonces aquí sí se recomienda
esta ferulización por más tiempo, ¿va? Para darle tiempo a este hueso de que cicatrice. Tenemos la concusión, que es literal un como golpe, un traumatismo de los tejidos periodontales. No va a haber movilidad, el diente no va a presentar movilidad, ni se va a desplazar de su posición original. Puede ser que el paciente responda o no haya respuesta a las pruebas de sensibilidad. Puede ser que presente molestia o una respuesta positiva a las pruebas de percusión. Sin embargo, no va a haber profundidad del sondeo y no va a haber movilidad. Lo único que se tiene que hacer aquí es un control clínico, radiográfico y tomográfico, como lo indica la Asociación Americana de Endodoncia, y estar monitoreando la pulpa por un año, ¿va? Para poder determinar si va a necesitar algún tratamiento pulpar o al año ya puede llegar a presentar una respuesta positiva a las pruebas de sensibilidad, o puede ser que siga sin responder, o puede ser que nunca responda. Pero si el paciente está libre de sintomatología y libre de lesiones periapicales, pues no hay necesidad de hacer nada. Puede ser que se haya alterado el plexo de Rashko, pero eh, la vascularidad, la irrigación no. Entonces, la pulpa va a estar vital, aunque no responda a las pruebas de sensibilidad. ¿Va? La siguiente es la subluxación, que también este es un traumatismo. Aquí va a haber un aumento de movilidad, pero tampoco va a haber un desplazamiento. Entonces, lo que se tiene que hacer, igual que con la concusión, puede ser que haya respuestas negativas o ausencia de respuestas a las pruebas de sensibilidad. También va a presentar molestia o respuesta positiva a las pruebas de percusión. No va a haber profundidad del sondeo, pero la diferencia con la concusión es que aquí el diente sí va a presentar movilidad. Entonces, se tiene que ferulizar para reducir si es una movilidad considerable, grado 2 o 3, pues se feruliza unas 2 a 4 semanas con una ferula semirrígida o flexible. En este caso, no me han preguntado, pero porque se recomienda usar un hilo de calibre, es hilo de nylon, de calibre de grosor considerable, y se recomienda ferulizar de 2 a 3 dientes a proximidad del diente que es el que está dañado, ¿va? Eh, Retiramos la férula a las 2 a 4 semanas, ya va a haber una disminución de la movilidad y simplemente vamos, igual que con la concusión, vamos a tener que tener un seguimiento clínico, radiográfico y tomográfico apegado a las normas para monitorear la pulpa y ver si se interviene o no, o se hace un tratamiento de conductos, ¿va? Tenemos 3 tipos de luxaciones: luxación lateral, luxación extrusiva y luxación intrusiva. Primero, la luxación lateral implica un desplazamiento en sentido lateral del diente, puede ser que se haga paramecial, hacia distal, hacia vestibular o hacia palatino, pero nunca hacia incisal. Y estas también se pueden o van asociadas con fractura de hueso, o fracturas alveolares, por lo tanto la férula se puede. Me estoy adelantando, va a haber una respuesta negativa a las pruebas de sensibilidad, positiva a la percusión, y el diente puede estar inmóvil o bloqueado. Por lo tanto, aquí vamos a igual enjuagar muy bien el área con solución salina para quitar restos de algún cuerpo extraño que haya. Vamos a volver como a luxar el diente para volverlo a llevar a su posición original y colocar una férula semirrígida de 2 a 4 semanas. Si hay una laceración gingival, pues la vamos a suturar y tener un monitoreo apegado a la norma para, pues sobre todo, monitorear el estado pulpar. Les recuerdo, puede que no responda hasta los 9, 10 meses o al año, o puede ser que nunca responda, pero aquí nos vamos a hablar diría mi compañera Priscila, de un silencio clínico o no. Mientras no haya sintomatología, no haya evidencia radiográfica o tomográfica de alguna afectación como una lesión preapical o alguna reabsorción interna, no, aunque no responda a las fases de sensibilidad, no es necesario hacer el tratamiento de endodoncia, ¿va? Y pues, si llegara a haber alguna afectación pulpar, tenemos de dos: en dientes inmaduros hacer una pexificación o una revascularización, o en dientes maduros, pues ya se hace un
tratamiento de conductos. Aquí tenemos otro caso de luxaciones laterales, donde simplemente se reposicionaron el órgano dental 11 y 21, se ferulizaron y vean cómo pues no hubo necesidad de hacer ningún tratamiento hasta la fecha pulpar. Tenemos la luxación extrusiva, que aquí sí ya va a haber un desplazamiento del diente fuera de su alveolo en dirección axial, o sea que el diente salga del plano oclusal. Por lo tanto, el diente va a aparecer como más largo, o puede ser que el otro parezca más corto y pensar en una intrusiva, pero aquí hay que tener mucho cuidado para diagnosticar o detectar cuál de las dos va a ser. Eh, Perdón. Aquí también va a haber una alteración del plexo de Raschkow. Puede ser que responda en controles posteriores o no responda a las pruebas de sensibilidad. Va a responder positivamente a las pruebas de percusión porque, bueno, al final hay una alteración del periodonto y es el mismo tratamiento que con la luxación lateral. Enjuagar muy bien el área, reposicionar el diente a su posición original, estabilizar con una férula flexible, suturar laceraciones gingivales si hay, y monitoreo constante de la pulpa, ¿va? Este es un caso del doctor Víctor Hugo, donde hay una luxación extrusiva del órgano dental 21 con una fractura coronal no complicada, o sea, conllevaba esmalte y dentina, más no pulpa, y simplemente se reposicionó. No se reposicionó tanto a la posición original, pero podemos observar en las imágenes clínicas que sí pues hubo bastante mejoría, o sea, de estar aquí, digamos, 3 milímetros para el penoclusal, pues ya aquí ya solo está como 1 milímetro, ¿va? ¿Por qué? Porque es complicado, dependiendo que el tiempo que transcurre entre la lesión y la reposición, exprimir este coagulito que hace en el hueso. A veces, por más fuerza que hagas, no lo vas a reposicionar a la posición original, pero cualquier ganancia, pues ya es ganancia. Vaya. Vean al año cómo se ve. Este paciente se perdió. La férula se debió de haber retirado a las 4 semanas. Pero bueno, se retira la férula y vean, sí se ve un poco más alargado, más fuera que el órgano dental 11, pero al final se ganó, ¿va? Y ya empieza a haber cicatrización ósea. Y aquí lo que conlleva ya, o lo que sigue es monitoreo del estado pulpar, ¿va? Y ahora tenemos la luxación intrusiva. Esto implica un desplazamiento por el sentido apical, o sea, el diente se mete mucho más allá en el periodonto. Estas son las que llevan peor pronóstico, sobre todo en el estadio pulpar. El diente, como les decía, puede ser que parezca parcial o totalmente infraocluido, que esté como atorado en el periodonto, pero tenemos, si es un politraumatismo donde se afectaron, no sé, el 11 y el 21, tenemos que ver si el 11 sufrió una luxación extrusiva y por eso se ve el 21 más adentro, o el 11 no sufrió ningún problema y simplemente es una luxación intrusiva del 21. Aquí también va a haber una alteración, respuesta o ausencia de respuesta para los órganos dentales, para las pruebas de sensibilidad, perdón, y respuesta positiva a las pruebas de percusión. Igual, dientes inmaduros, se puede hacer, se divide entre el tratamiento para dientes inmaduros o dientes maduros. En dientes inmaduros podemos permitir que haya una erupción o una extrusión sin intervención. Si no hay un movimiento en un mes, podemos hacer una reposición ortodóntica, que es literal, pues ir jalando el diente poco a poco cada mes un poco más para no afectar tanto los tejidos. O si la intrusión es mayor a 7 milímetros, pues se hace ya una reposición quirúrgica, que es literal luxar el diente para colocarlo en su posición, pues sacarlo, digamos, del hueso, colocarlo en su plano oclusal y ya ferulizarlo, ¿va? En- y posteriormente, aquí sí, probablemente en la mayoría de los casos va a haber el desarrollo de una necrosis pulpar, entonces se tiene que hacer, si es un diente maduro, una pexificación, una revascularización, y en caso de dientes maduros, igual. Hasta 7 milímetros de intrusión se puede permitir una erupción pasiva o sin intervención. Si no hay movimiento en 2 meses, ya una reposición ortodóntica o quirúrgica.
pero eso ya es a criterio del doctor. Pero si es una intrusión mayor a 7 milímetros, se hace una reposición quirúrgica con una férula flexible por 4 semanas. ¿Va? Igual, esta en su mayoría de los casos va a terminar en una necrosis pulpar, por lo tanto, pues siempre es una palabra fuerte porque puede ser que haya excepciones, pero casi siempre se va a tener que realizar un tratamiento de conductos, ¿va? Porque con esta lesión intrusiva, pues se afecta mucho no solo el plexo de Rashford, sino también la vascularidad del diente, entonces probablemente en la mayoría de los casos se va a desarrollar una necrosis pulpar. Y hacemos el seguimiento como lo dicta la Asociación Americana de Endodoncia, a las 2, 4, 6 a 8 semanas, a los 6 meses, a un año y cada año durante 5 años, ¿va? Como les digo, puede presentar falsos hasta los 3 o hasta los 9 meses, ¿va? Aquí el indicativo pues va a ser si hay sintomatología o alguna indicativo de que se está desarrollando una lesión periapical, pues ya hacemos la endodoncia. Este caso, permítanme un segundo, donde tenemos, bueno, no voy a hablar solo de luxaciones intrusivas. Los siguientes casos que les voy a presentar son politraumatismos. En este caso tenemos una fractura coronal no complicada del órgano dental. No, perdón. Tenemos el caso de una luxación extrusiva del órgano dental 11 y una fractura radicular, ya sea horizontal o oblicua, no puedo estar seguro, del órgano dental 21. Podemos observar que pues, se trataban de los dos dientes de reposicionar en su posición más cercana a la que tenían y este se feruliza durante 2 a 4 semanas. Si hay una fractura alveolar, pues la férula se deja más tiempo. Y vean, 5 meses después, la férula sigue porque el paciente sigue presentando movilidad. Probablemente, bueno, aquí podemos observar que se está desarrollando una reabsorción radicular en el órgano dental 11, por lo tanto se va a indicar la endodoncia. Y el que peor pronóstico está teniendo es el órgano dental 21 o que tuvo, porque si me cuenta el doctor Víctor que este paciente pues se perdió, entonces ya no volvió. Quiero que vean las imágenes clínicas como este, porque el paciente ya había llegado con una férula, pero no lo habían reposicionado. Se retiró esta férula, se colocó otra vez, pero ya como exprimiendo ese coagulito para meterlo lo más posible en su alveolo. Y vean cómo es algo muy característico que a través del surco gingival sangra mucho y sale como esta sangre ya coagulada o es sangre con cambio de color porque estamos exprimiendo este coágulo, ¿va? De tener el diente así, tenemos el diente así, porque el paciente, como ven, ya había llegado con la férula. Tenemos otro caso de una fractura coronal complicada del órgano dental 21, 11 y una fractura radicular del órgano dental 21 sin fractura coronaria. Por lo tanto, se hace un tratamiento de la pulpa vital en el órgano dental 11 con cemento diacerámico, ionómeros o restauración temporal y pues se reposiciona lo más posible el órgano dental 21 para aproximar el segmento coronal con el segmento apical lo mejor posible, ¿va? Vean cómo este es el 17 de mayo, cómo en cuestión de 5 meses, empieza a ver como esta cicatrización, este desarrollo del tejido entre los dos segmentos. Yo creo que el paciente, no tuvo como, eh, pues más bien estuvo en un silencio clínico, por lo tanto en el órgano dental 11 simplemente se hizo la restauración estética y vamos a ver cómo evoluciona el 21. Y por último, tenemos la abulsión, que son pues los casos más dramáticos, que literal es cuando el diente se sale por completo de su alveolo, muchas veces queda en la mano o en el pasto o en la tierra. Pueden llegar a tener buen pronóstico, pero aquí lo clave o lo esencial es qué tanto tiempo va a pasar de la abulsión a que se reposiciona el diente o llega a consulta para que nosotros lo hagamos, ¿va?
Entonces es crítico tener rapidez, reaccionar rápido, ya sea con los papás que te marquen y te digan, doctor, acaba de pasar esto hace 2 minutos, ¿qué hago? Y tú les das indicaciones por teléfono. O que lo indicado es que se haga algo en ese momento y de ahí vayan directamente al consultorio. Como les digo, la abulsión es un desplazamiento completo del diente fuera del alvéolo. Esta sí es ya una situación, se considera como una situación de urgencia y provoca un daño en el aparato de inserción y sí o sí se va a desarrollar una necrosis pulpar, ¿va? El diente se desprende del alvéolo dejando células vitales del ligamento periodontal en gran parte de la superficie radicular y también pues quedan células viables del ligamento en el alvéolo. Entonces tenemos que tratar con mucho cuidado tanto el diente avulsionado como el alvéolo. Aquí lo indicado es la reimplantación. Entre más rápido se agarra el diente, que siempre lo vamos a agarrar de la corona, entre más rápido se mete en el alvéolo, mejor pronóstico va a tener. Y el pronóstico va a ir bajando si el diente que se avulsionó tiene presencia de caries grave, enfermedad periodontal, pacientes que no cooperan o que tienen un deterioro cognitivo severo que para siquiera poder abrir la boca y ver qué pasó, necesiten sedación, pues con todo esto va a tener menor pronóstico, ¿no? Pacientes con inmunosupresión y problemas cardíacos, va bajando el pronóstico, pero siempre, aunque hayan pasado, ahorita vamos a hablar de los tiempos, pero aunque tenga mal pronóstico, siempre se va a tratar de hacer la reimplantación, ¿va? Algunos dientes, como les decía, tienen mal pronóstico de sobrevivir a largo plazo o se pueden llegar a perder al corto o mediano plazo, pero siempre le vamos a tratar de reimplantar. ¿Para qué? Primeramente, para que el paciente no esté chimuelo y no tenga problemas psicológicos o de autoestima, y también para no tener un problema de pérdida ósea, de colapso óseo, porque ahí ya nos metemos en otro tema con los periodoncistas, que bueno, no es tanto de mi área. Entonces, la elección del tratamiento posterior a la reimplantación va a ser dependiendo de la maduración de la raíz y del estado de las células del ligamento periodontal que quedan, ¿va? Porque tengo, entre comillas, evitar deshidratación, porque entre más tiempo pasa, más se deshidratan las células del ligamento periodontal que quedan en la raíz. Entonces, algo clave de lo que me voy a adelantar es mantener el diente avulsionado, si no se reimplanta en automático o pronto, mantenerlo en un medio, ¿va? No tenerlo seco, porque si las células del ligamento periodontal se van perdiendo. Entonces, estas células van a depender de qué tanto tiempo pasan eh, fuera del alvéolo y también dónde se va a mantener este diente, ¿va? Aunque la mayoría de las células posterior a 30 minutos de que se avulsionó el diente ya no van a ser viables, bueno, pues vamos a tratar de salvar las más posibles y que haya algunas viables para que chicle y pegue y se se integra otra vez el diente con el hueso, con el alvéolo, vaya. Entonces, es importante determinar el estado de estas células del ligamento periodontal y vamos a clasificar el diente en tres tipos, ¿va? Una reimplantación a tiempo, que es donde las células más viables van a estar, pero esto va a ser si el diente se reimplanta o se coloca otra vez en el alvéolo en un lapso de tiempo menor a 15 minutos. Buen pronóstico. Si el tiempo que pasó entre la abulsión y que se reposiciona el diente es menor a 60 minutos, pero mayor a 15 minutos, son células viables, pero comprometidas, y se va a tener un almacén, un monitoreo. Pero si el tiempo que pasó entre la abulsión y el reposicionamiento es mayor a 60 minutos, esto se llama una reimplantación retardada o tardía. Y aunque tiene mal pronóstico porque las células del ligamento periodontal ya no van a ser tan viables, aún así se tiene que hacer la lucha, se tiene que intentar y se va a reimplantar, ¿va? Aunque en un futuro fracase, se tiene que intentar. Hablando de medios de almacenaje, lo ideal es literal
no sé, niño de 10 años jugando fútbol, se golpea contra la portería o contra un balón y avulsiona el diente. Lo que se tiene que hacer es, aunque el niño esté llorando, aunque esté inflamado, aunque esté todo lleno de mocos y de saliva, aunque el diente cayó en pasto o en tierra, el papá o el tutor o el coach o el adulto que esté presente, si no saben, pues márcanle a su dentista de confianza para que dé indicaciones. Si saben, se agarra el diente de la corona, no de la raíz, esto es muy importante, solo agarrar el diente de la corona y reimplantarlo, ¿va? Aunque tenga pasto, aunque tenga tierra, si tienen agua y una botellita de agua, bueno, agarran el diente de la corona, solo le echan agua para quitarle la mayor cantidad de tierra y de pasto y lo que haya y se reposiciona. Aunque, repito, aunque el niño esté sangrando, llorando, no quiera, no, es importante que se reimplanten lo más pronto posible. Si el papá no se anima o el niño de verdad no coopera, bueno, tenemos que almacenar el diente en algún medio en lo que el papá o el tutor llega con el niño al consultorio y ya nosotros tomamos acción. ¿Cuáles son los mejores medios? Agua potable de botella, si no hay una botella, agua de alguna llave que encuentren en el parque o donde estén. Lo ideal también sería solución salina, leche, en cualquier tienda, en cualquier Oxxo pueden conseguir leche o saliva, ya sea saliva del niño o del papá, ¿va? Lo ideal sería que agarren el diente evolucionado del piso, lo agarren de la corona y el niño se lo ponga debajo de la lengua, ¿va? Porque así vamos a salvar la mayor cantidad de células periodontales. Si el niño no se lo quiere poner debajo de la lengua, le va a tocar al adulto que esté ahí de ponérselo debajo de la lengua. Yo sé que va a haber, suena asqueroso y que contaminación cruzada y todo, pero mantener al diente en saliva, si no hay agua o leche cerca, es mejor que se deshidrate, ¿va? Entonces, ya que leche, agua, suero, saliva o también literal el papá puede agarrar un vasito y escupir, si le da mucho asco de tener el diente, escupir en el vaso saliva y que el diente esté humectado en el vasito en lo que llegan al consultorio. Posiblemente vamos a tener tres casos. Bueno, primero dos casos. Va a ser un diente con ápice cerrado o un diente con ápice abierto. Cambian los protocolos y ya casi terminamos. Eh, Con el ápice cerrado va a haber tres escenarios, que va a ser si el paciente ya llegó con el diente reposicionado, o sea, te marcaron o el paciente, el tutor, el papá, el adulto supo que lo tenía que colocar, te marcó, tú le dijiste que lo colocara y el niño llegó al consultorio con el diente ya en el alvéolo, excelente, buen pronóstico. Simplemente nosotros vamos a tener que limpiar el área con una jeringuita y suero, limpiar el área para quitar excedentes de tierra o de restos de cuerpos extraños de la encía. Si hubo laceración de tejidos gingivales, suturarlos. Vamos a verificar la posición. Si no es, lo colocaron en una buena posición o colocaron el lado lingual o palatino del lado hacia vestibular o al revés, pues nosotros ya en el consultorio tenemos hasta 48 horas después del traumatismo para luxarlo y volverlo a colocar en su posición correcta, ¿va? Posteriormente lo ferulizamos de 2 a 4 semanas. En caso de fractura alveolar puede ser de 4 a 8 semanas. Importante, vamos a administrar antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios y vamos a mandar al paciente a que corrobore si ya tiene o que le pongan la vacuna contra el tétanos. Y en casos de abulsiones, sí o sí, siempre se va a realizar el tratamiento de conductos. Como estamos hablando de un ápice cerrado, se hace el tratamiento de conductos a los 7 a 10 días posteriores. ¿Por qué? Porque en estos días con la férula va a haber mayor estabilidad y bueno, ya hacemos un seguimiento. Si el tiempo exploral fue menor a 60 minutos pero mayor a 15 minutos, vamos a hacer lo mismo, limpiar la superficie. Aquí el niño no viene con el diente ya reposicionado, entonces literal vienen con el diente en un vasito o idealmente viene con el diente debajo de la lengua.
Vamos a agarrar el diente de la corona con una gasita de preferencia. Solo vamos a echarle agua o suero en la superficie, como les comentaba, para quitar pues lo que se pueda de contaminación superficial. Vamos a irrigar el alveolo con solución salina para también por si llegara a haber algún cuerpo extraño en el alveolo, pero nunca vamos a curetear, ¿va? Porque todavía quedan células de ligamento periodontal viables ahí y no las queremos afectar. Vamos a reimplantar el diente con ligera presión y continuamos con el proceso igual que acá. Después de la reimplantación, colocamos la férula, administramos antibióticos, analgésicos antiinflamatorios, vacuna contra el tétanos y se realiza el tratamiento de conductos a los 7 a 10 días, ¿va? Si el tiempo extraoral fue mayor a 60 minutos, tiene mal pronóstico a largo plazo, sí, porque es más propenso el diente a presentar alguna reabsorción radicular. Eh, pero aún así, como les dije, se tiene que intentar, se tiene que hacer la lucha. Entonces, pues lo que se mantenga el diente se reposiciona, seguimos el mismo protocolo que anteriormente, se feruliza, se hace el tratamiento de conductos y pues ahora sí que lo que dure el diente en boca, siempre que no haya sintomatología o indicios de lesiones preapicales, ¿para qué? Pues para ganar tiempo, para que el paciente no esté chimuelo y no tenga problemas de autoestima, pero también para mantener el hueso, que no haya un colapso óseo y que en un futuro sea buen candidato o que no haya que hacer tantos procedimientos periodontales para colocar un implante. Y se espera que al final haya una anquilosis, que es una reabsorción reticular por sustitución, o que al final haya una infección, una periodontitis apical o una pérdida ósea y al final se tenga que extraer. Pero lo que queremos es ganar tiempo. Mal pronóstico, pero aún así se hace la luchita. Ahora, ¿qué pasa con el lápiz abierto? Más o menos es lo mismo, pero cambia un poquito. Si se reposiciona y si el paciente ya llega, el niño ya llega con el diente evolucionado reposicionado, excelente. Solo limpiamos lo que alrededor de la encía, verificamos la posición. Si está mal posicionado, pues lo volvemos a luxar y lo reposicionamos, colocamos una férula, igual semirrígida de 2 a 4 semanas. Si hay fractura alveolar, de 4 a 8 semanas. Administramos antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, vacuna contra el tétano, pero aquí en vez de hacer el tratamiento de conductos, idealmente vamos a hacer una revascularización o si no es candidato no se puede realizar una pexificación, ¿va? Igual, si el tiempo extraoral fue mayor a 15 minutos pero menor a 60 minutos, sigue teniendo un buen pronóstico, no tanto como si fue una reposición previa, pero lo mismo, agarramos el diente de la corona, lo lavamos un poco con suero o con agua, también lavamos y regamos un poco el alveolo, reposicionamos el diente y lo mismo, perulizamos, medicación, terapia farmacológica, protección contra el tétanos y se hace idealmente una revascularización y si no es candidato una pexificación. Ahora, si el tiempo extraoral fue mayor a 60 minutos, sabemos que tiene mal pronóstico porque las células del ligamento periodontal, pues sabemos que van a estar necrosadas y se va a desarrollar una anquilosis. Pero aún así tenemos que intentarlo y se va a ganar tiempo, entonces hacemos lo mismo. Se reposiciona el diente por cuestiones estéticas, como les digo, funcionales, y también para que no haya un colapso óseo. Es al final, em, pues hay un colapso óseo, pues pues ya se retira, se hace la extracción y se planea ya pues con los periodoncistas. Entonces una campaña que sacaron en Estados Unidos, si no me equivoco, que literal se decía picket, que es prima mantener la calma, agarrar el diente del piso con la corona, de la corona, nunca de la raíz. Luego lick it, que es chúpalo, como para humectar las células del ligamento periodontal, pero también en esa chupada pues retirar restos de tierra, de polvo, de pasto, de lo que sea. Y stick it, ¿va? Las tres it, que es posicionarlo. Pick it, lick it, stick it. No importa si lo colocaron bien o mal, no importa que la mamá esté nerviosa, le tiemble y no lo meta por completo.
pero después de eso, pues van a buscar atención y nos van a buscar nosotros para nosotros ya hacer todo lo que ya les expliqué anteriormente. Instrucciones para el paciente después de una evolución. Evitar deportes de contacto o que se agache por 2 semanas, dieta blanda. Sí vamos a tener higiene, pero sobre todo cuidado. El paciente va a estar perulizado, entonces que no se lastime, pero tampoco que se acumule la placa endobacteriana. Y el seguimiento que nos recomienda la Asociación Americana de Endodoncia, 2 a 4, 6 a 8 semanas, de 3 a 6 meses y un año. Y después anualmente por 5 años. Por último, antes de terminar, tenemos este caso de este multitraumatismo donde hubo una intusión del órgano dental 21, una abulsión del órgano dental 22, pues se reposiciona el órgano dental 21, no se pudo, eh, no, sí, se reposicionó el órgano dental 22, perdón, y se hace el seguimiento. Primero se ferulizó, hubo reducción de la movilidad, se estabilizó, hubo monitoreo el estadio pulpar. Desconozco si fue porque empezó a hacerse un desarrollo de lesión clavical o había sintomatología, pero bueno, se terminó a hacer en el órgano dental 21, 11, no, perdón, 21 la endodoncia, y sabemos que con el 22, siempre después de una abulsión, se tiene que hacer un tratamiento de conductos y pues así queda, ¿no? Será todo. Estas son mis bibliografías, el artículo 1 y 2, el Dental Traumatology Guide de lesiones traumáticas, y también un poco de otros artículos y referencias tanto para las lesiones como para la abulsión. Y bueno, les dejo mi tarjeta de presentación. Yo soy Edgar Sánchez, especialista en endodoncia. Me pueden encontrar en Instagram como edgarsago.endodoncista. Si tienen alguna duda, o quisieran que les mandara los artículos, pues aquí está mi número y mi correo. Pero así que sería todo. De lujo, doctor. Esto fue una magno conferencia, Fue un poco totalmente larga. completo. Sí, 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 busquen al doctor. Esto es para volver a repetir el video, ver todos esos conceptos. Yo en lo personal nunca había escuchado sobre la endodoncia regenerativa. Es totalmente nuevo para mí. Sí. Y muchísimas gracias por tu tiempo, doctor, por darte la oportunidad de participar, de elaborar toda esta presentación y de compartir tus conocimientos. ¿Sí? De igual forma, también en la descripción del video van a estar los datos del doctor para si quieren comunicarse con él, ya sea por Messenger, mensajes o Instagram también. Ahí está. Pues con gusto, amigos, ya sabes, siempre con gusto de compartir el conocimiento como lo hicieron conmigo en su momento mis mentores y mis profesores, y pues todo en salud de los pacientes, ¿va? Perfecto, qué buena reflexión. El conocimiento es para compartirse. Muchísimas gracias, Correcto. doctor. Pues seguimos en contacto entonces. Y bien, cualquier cosa, aquí están todos los datos del doctor. Muchísimas gracias a todos por su Luego. tiempo y listo. Éxito.